Bienvenidos amigos a Una pausa en el camino, un programa diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios y una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Samuel del Pozo y soy el pastor de las iglesias adventistas de Glendora y Pomona, en el sur de California. Antes de iniciar nuestro estudio, queremos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Padre Celestial, te agradezco por la oportunidad que nos das de pedir que tu Espíritu Santo suavice nuestros corazones y abra nuestro entendimiento. Guíanos en el estudio de hoy, te lo rogamos con humildad y con actitud de contrición frente a la grandeza de ti. En el nombre de Jesús, amén. La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva es el título para la serie de reflexiones que tendrán hoy como título especial Días de Preparación. Me alegra que me acompañen esta semana en el estudio de esta serie titulada La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. La hemos puesto por títulos Días de Preparación a la reflexión de hoy. Quiero compartir con ustedes la lectura de la palabra de Dios en el quinto libro del Nuevo Testamento titulado Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, compañero de los viajes del apóstol Pablo y médico de profesión, escrito aproximadamente entre el año 62 y 63 de la era cristiana. Este libro, Hechos de los Apóstoles, es el único libro que resume los primeros 30 años de la experiencia de la iglesia primitiva. Es un libro que contiene historia, pero también profecía, historia que nos habla del pasado, de los orígenes de nuestra iglesia y del futuro, de lo que puede ocurrir con el pueblo de Dios al final de los tiempos. Leamos Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando escucho la palabra comunión unos con otros, no puedo sino recordar mi niñez y la manera como mis padres convivían, visitaban y compartían a veces, invitados por personas que tenían muy poco para compartir. Esto ocurrió no solamente en mi país de origen, en el Perú, sino también en la Argentina y en México. Muchas veces incluso la casa se abrió como si fuera un hostal, como si fuera un hotel, y tuvimos muchas veces que compartir nuestra cama con otras personas. A mis padres les interesaba no solamente llevar a los alumnos extranjeros o los alumnos casados que venían al Perú un mensaje de esperanza a través del estudio de la palabra de Dios, sino también un bocado de pan. Lo cual quiere decir que en la convivencia uno la pasa mejor cuando abre la palabra de Dios, pero también cuando resuelve llevar alivio y ayuda cuando hay necesidades concretas de índole físico. La experiencia de comunión en Cristo de la iglesia primitiva fomentó el esparcimiento de la verdad de la gracia salvadora de Cristo en el mundo antiguo. Esa misma experiencia de comunión la tuvo la iglesia adventista en sus orígenes, cuando en 1844, que tal vez hoy no tengamos tiempo para reflexionar con más detenimiento, la iglesia adventista también tuvo momentos difíciles, pero en sus comienzos los hermanos, pocos que eran, iniciadores del movimiento adventista, no solamente estudiaban la palabra de Dios, sino compartían y satisfacían las necesidades que se presentaban. La experiencia de la comunión en Cristo es una posibilidad hoy en el presente. Para que esa experiencia espiritual de confraternidad y unidad en Cristo se logre, debe recurrirse a una extensa preparación del creyente. Jesús encomendó a sus discípulos a que permanecieran en Jerusalén para allí esperar la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El bautismo del Espíritu Santo.
¿Y dónde encontramos ese texto bíblico? En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el verso 4. Leemos la palabra de Dios. Y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Por lo tanto, los discípulos se reunieron en el aposento alto con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y así, 120 seguidores de Cristo perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso leemos en Hechos el capítulo 1 del 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Durante los días de preparación que precedieron el cumplimiento de la promesa del Padre, los discípulos oraron fervientemente, con arrepentimiento sincero y alabanzas. Se humillaron, confesaron sus pecados. ¿Cuáles eran algunos de los pecados? El sentimiento de incredulidad, de no confiar que Jesús era el Hijo de Dios, que no solamente venía a darles libertad del yugo romano, sino principalmente a ofrecerles salvación y vida eterna y cambiar radicalmente su manera de pensar. Por ejemplo, los invitó constantemente a no sentirse superiores los unos de los demás. Allí llegaron a entender el verdadero significado de las palabras del Maestro, y esto les causó una profunda contrición de espíritu por no haberlo comprendido y haberlo lastimado tanto. El único consuelo que tenían era que con su muerte el Maestro los había perdonado y había lavado sus pecados. No solamente resolvieron deponer todo deseo de supremacía entre ellos, sino que se unieron más que nunca para dar testimonio de su fe, no solo entre ellos, sino ante el mundo. De esta manera, estuvieron verdaderamente listos para recibir la promesa que Jesús les había hecho. Estaban listos para recibir al Consolador, al Espíritu Santo, que los capacitaría para contar la historia de Cristo y el significado de su muerte y resurrección. No olvidemos que la serie de reflexiones que hemos iniciado hoy con el título Días de Preparación tiene el título general, la experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Mi querido amigo, que estás participando de esta reflexión del programa Una pausa en el camino. Nosotros deberíamos también hacer una pausa en el camino de nuestras vidas para preparar el espíritu y buscar la manera de unirnos más como miembros de una familia, más como miembros de un trabajo, más como miembros de una iglesia, que por la vorágine de las cosas que hacemos todos los días, las agendas apretadas, asfixiantes de las grandes ciudades, como Los Ángeles, donde nos toca pastorear y vivir y trabajar y respirar. A veces nos distanciamos y tenemos la oportunidad en esta lección que hemos reflexionado en esta noche, de poder ver que tenemos que separar un tiempo para preparar el espíritu. No solamente para abrir la palabra de Dios, sino para buscar la manera de ver las formas de compartir las necesidades físicas, incluyendo el partimiento del pan, como ocurrió en la iglesia primitiva. ¿No quisieras poner tu corazón para un compromiso de ahora en adelante, de hacer pausa en los momentos que la vida va con un ritmo muy acelerado, para poder prepararte mejor y poder unirte a las personas con quien te has distanciado? Y no solamente compartir el pan de vida, sino compartir también el pan físico, que alegra los corazones, satisface el estómago y nos hace sentir más cercanos los unos a los otros. Vamos a suplicar la bendición de Dios, invitarlos para la reflexión de mañana, que lleva por título Derribando la Torre de Babel. Padre Celestial, te agradezco por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra y este primer intento de conocer un poquito más de la iglesia primitiva y el fomentar la unidad en nuestros hogares y en nuestra vida. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.